Y lo decíamos al inicio del programa, hay un tema que preocupa muchísimo en la Argentina y tiene que ver con los incendios. Está ocurriendo en Chubut y está ocurriendo también en los esteros de Liberá, donde de hecho ya se ha declarado la emergencia. Thaís Gadea Lara tiene toda la información y está con nosotros. Thaís, buenos días, gracias. Buenos días, Agus. Así es, como bien decías, ayer el Centro de Operaciones de Emergencia de Corrientes declaró el estado crítico de emergencia en los esteros de Liberá. Recordemos que ya venían, ¿no?, del año pasado una situación crítica con los incendios y particularmente en lo que hace en el territorio, ¿no?, del Parque Nacional de Iberá, totalmente rico en ecosistema, y por eso es que vamos a conversar con el intendente del Parque Nacional Iberá, Daniel Rodano. No sé si Daniel nos está escuchando en este momento. En minutitos nada más lo vamos a tener. Bien, bueno, entonces... Pero queremos entender un poco también... ¿Cómo comienza todo esto, no? ¿Y hace cuánto? Porque hace mucho que vos nos venís hablando de este tema y eso es lo que preocupa. A ver, digamos, incendios en el país venimos hablando sobre todo desde 2020, con una sequía, ¿no?, muy intensa en el sur de América Latina desde el año anterior, en 2019. 2020 fue el año con más focos activos de incendio en el país. Y vos ahí me podrías decir, bueno, esto es solo por la sequía, es solo por la seca en el suelo y falta de precipitaciones. Esos son variables que dan un contexto perfecto para la propagación de las llamas. Pero después lo dice el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 95% de los incendios en Argentina son producto de actividades humanas. Algunas accidentales, como ser dejar mal apagada una fogata o en ruta tirar, ¿no?, el cigarrillo y creer que está ya apagado. Qué bronca, ¿no?, que te da. Y otras más intencionales, donde directamente, ¿no?, se produce el fuego con vistas a después hacer una modificación en el uso del suelo. Y también entraría, que acá no sé si decirte accidental o intencional, el tema, que es algo de lo que se es muy crítico en la provincia de Corrientes, una práctica tradicional respecto de la quema del fuego, ¿no? Esto de, históricamente se ha utilizado el fuego y se hace la práctica de quema para la renovación justamente del suelo. El problema es que cuando vos haces esa práctica, cuando tenés temperaturas por encima de los 30 grados, sequía, hay un momento en el que no lo vas a poder controlar. La ventana de oportunidad que vos tenés en términos de condiciones, ¿no?, de temperatura, de humedad, del viento, se empieza a achicar cada vez más por la intensificación del cambio climático sobre esas variables, y entonces ahí es donde yo no sabría decirte si hay una, digamos, no intencionalidad porque es, uy, bueno, yo solo quería renovar el suelo y se me pasó, o aprovechar esas variables, ¿no?, climáticas que uno tiene en ese momento para que justamente se exceda esto con lo que es el fin, sobre todo, ¿no?, de la expansión de la frontera agrícola, ganadera, en el caso de Corrientes, en el caso de lo que es las islas del Delta del Paraná, también para proyectos inmobiliarios. Entonces son múltiples causas. Lo hablamos el otro día con la situación de Chile. Bueno, acá no podemos decir que hay una única causa. Ahora, esto lo pregunto desde la ignorancia de alguien que, bueno, no está en el tema, ¿no?, que no trabaja en eso, pero cuando hablamos de la necesidad de renovar el suelo, digo, ¿por qué se recurre a los incendios? ¿Es la única manera? ¿Hay otra manera de poder hacerlo de una manera más amigable? Es una buena pregunta. O sea, no hay que ver al fuego como malo, sino que lo bueno o lo malo va a estar en la práctica, ¿no?, de cómo lo use, y hay que pedir autorización y hacerlo en determinadas condiciones. O sea, es necesario respecto de esto, ¿no?, de lo que es la renovación del suelo para poder continuar con distintas actividades. En algunas áreas no se realiza esa práctica y eso también te puede dar la acumulación de vegetación seca, que ante cualquier inicio, ¿no?, de incendio, de nuevo, propagación. Es como que hay muchas variables. Entonces ahí lo haces controlado, digamos. Exacto, siempre tendría que ser controlado y siempre conociendo justamente cuáles son las condiciones. El otro día yo lo decía, la regla, digamos, 30 por 30 por 30, en la cual uno no tiene que hacer incendios, es cuando tenés temperaturas por encima de los 30 grados, vientos mayores a 30 kilómetros por hora y humedad menor al 30%. Ya a partir de ahí no podés, porque no lo vas a poder controlar, se va a ir de las manos. Bueno, estamos en esto, estamos en una sequía totalmente intensa y prolongada en la región y puntualmente en el país, y cuando hablo de sequía es escasez de precipitaciones, pero también esto, la sequía propia, ¿no?, del suelo. Yo hace poco estuve justamente en Iberá, con después reporte que vamos a ver en las próximas semanas, pero era como uno decía, bueno, la belleza de la naturaleza, pero estoy viendo una naturaleza que no está en su esplendor, que está totalmente seca, y literal, uno de los estanques donde había animales era un estanque
que le están dando agua con una manguera para que pudieran tener un lugar. Entonces, lugares que tendrían que estar llenos de agua hoy están totalmente secos, y uno de los inconvenientes que me contaban tuvieron en el Parque Nacional Iberá el año pasado era que muchas veces se hacía el cortafuego, pero el fuego también va por abajo del suelo. Entonces ahí es donde hay problema que después se vuelven a generar, ¿no? Focos activos. Nada, hay que trabajar muchísimo también en prevención desde todas, ¿no? Estas cuestiones muchas veces también es la educación. Vos lo que vos recién me decías, no puede ser por tirar un cigarrillo o dejar mal apagada una fogata. Bueno, así empezaron hace 2 años los incendios en Bariloche. Claro. Una fogata mal apagada que de la llama derivó en esto. Altas temperaturas para el fuego, todo ese contexto de sequía y altas temperaturas es verdaderamente, o sea, una fiesta para el fuego, y después es muy difícil la contención. Entonces, trabajar claro, más cuando hay un prevención, escenario también que está completamente brindado para que el fuego prenda rapidísimo, fácil. Y que cuando a veces decimos, ay, qué bueno, vino la lluvia. Yo, de hecho, en los 4 días que estuve en Iberá, cuando había mucha expectativa, cuando llueve, llovió. Media hora, salió el sol después, secó todo de nuevo, entonces tampoco cuando llueve está lloviendo con la cantidad y el tiempo que se necesita, ¿no? Que sea sostenido. Tampoco sirve cuando a veces cae mucha agua de golpe, inunda, pero no termina, ¿no? de nutrir. Entonces, la verdad es que es una situación crítica. Seguro. Bueno, ahora sí lo tenemos a Daniel Rodano, vos lo presentabas, ¿no? Perfecto, sí, al intendente del Parque Nacional Iberá, que sabemos que está limitado un poco con el tiempo para hablar porque está justamente a punto de subirse a un vuelo para hacer reconocimiento de la zona. Pero, Daniel, te queríamos consultar primero cuál es el estado actual, ¿no? de los incendios en el Parque Nacional Iberá. ¿Qué tal? Buen día. Mira, hoy tuvimos un poco una sorpresa, ¿va? Amanecimos con lluvia, desde la madrugada está cayendo una fina lluvia, pero que nos va a ayudar muchísimo. Así que, bueno, el vuelo está un poco demorado por ahora. Pero bueno, la situación no deja de ser crítica. Tenemos varios focos de incendio en el área protegida, tanto en el área protegida nacional como en el área protegida provincial, que son contiguas. Por eso es que, digamos, toda la operatividad y todo el trabajo se hace de manera conjunta entre las jurisdicciones, ¿no? y otros actores locales. Pero bueno, estos son incendios que llevan mucho tiempo ya en actividad. Son incendios muy difíciles de combatir por el paisaje. La mayoría están transitando en vegetación de estero, o sea, no podés hacer pie, entonces los combatientes no pueden hacer combate directo. Entonces se lo va manejando con diferentes técnicas de control y tratando de proteger sectores que son claves para nosotros. Y en ese caso recién hablábamos un poco, bueno, de las causas en general, ¿no? De los incendios en Argentina. Puntualmente sobre esto estamos hablando de incendios que son intencionales, por ejemplo, para el avance de actividad ganadera, incendio que comenzó con un accidente. ¿Se sabe algo respecto de eso? Bueno, nosotros tenemos acá 2 incendios en proceso. El primero, que empezó en diciembre, alrededor del 13-15 de diciembre, se lo detectó en una patrulla conjunta entre guardaparques de provincia y del Parque Nacional, justamente yendo a visitar pobladores de adentro del estero que tienen actividad ganadera, y se supone, o tenemos ese indicio de que se habría iniciado por el roce, ¿no? Por la quema que hacen para mejoramiento de pasturas. Son sin duda incendios provocados por la actividad humana. Seguramente no es con la intención de provocar, no sé, una quema de 9.000 hectáreas como la que estamos viviendo hoy, pero sí se inician a partir de estos eventos, ¿no? De una quema intencional. Claro. Daniel, ¿ya se conoce cuál es el grado de impacto que están teniendo estos incendios, particularmente sobre la fauna y la flora de la zona? ¿Y qué se está haciendo, ¿no? para trabajar en eso? Mira, nosotros venimos trabajando ya desde el año pasado con lo que fue el evento del 2022, justamente en la evaluación y primero en aprender y después en intentar generar medidas de mitigación sobre el impacto a la fauna, sobre el impacto al paisaje, ¿no?
En eso, de lo que es el año pasado, ya empieza a haber algunos datos, los tiene el área técnica de Parques Nacionales. Justamente a mediados de enero vino toda una comisión de la Dirección Nacional de Conservación de Parques y estuvieron 2 semanas monitoreando con gente de acá, ¿no? Y en el caso de estos incendios, la verdad que, a diferencia del año pasado, como no fueron, por el tipo de vegetación que está quemando, no son incendios que van corriendo muy rápido. El año pasado se llegó a medir hasta 50 kilómetros por hora, ¿no? De avance de los frentes de incendio. Entonces, eso sí causa un impacto o un daño a la fauna, porque si bien las especies que evolucionaron acá en Iberá están adaptadas a convivir con fuego, cuando se dan en esas condiciones tan extremas es difícil, ¿no? Es difícil que puedan refugiarse o escapar. Totalmente. En los de este año son incendios mucho más lentos, van discurriendo en estero, como te decía. Entonces, por lo menos en lo que es fauna de tamaño, ¿no? Los carpinchos, los ciervos de los pantanos, etcétera, los yacaré, no hemos visto, yo por lo menos no he visto en ningún momento alguno quemado, alguno muerto por asfixia. El año pasado sí encontrábamos serpientes enormes, las boas quemadas, acá donde estamos en Carambola lo vimos, pero este año todavía no se ha visto. Claro, esperemos que siga, ¿no? Esperemos que siga así. Daniel, muchísimas gracias por este contacto. Realmente esperamos que tanto el clima como, por supuesto, el trabajo que están haciendo todos los que están trabajando allí en la zona sea lo más favorable posible para poder combatir esta situación. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que es para destacar. Hoy estamos con más de 40 personas, con helicópteros, con los aviones. Y esa coordinación es la que ayuda en estos casos, no solo acumular gente, ¿no? Coordinarnos con la provincia, coordinarnos con los municipios y los otros parques vecinos. Pero bueno, nada, acá estamos y seguramente esta lluvia ayuda, pero no extingue, así que tendremos que seguir unos días más por acá. Totalmente, Daniel, muchísimas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Qué importante hablar de esto porque hay algo que vos siempre nos has mencionado, Thaís, ¿no? Y que tiene que ver no solo con estas situaciones circunstanciales de tal vez la sequía, sino también el cambio climático, ¿no? Muchas veces lo has dicho. Y esto también tiene que ver. Sí, obviamente en esto de intensificar justamente el proceso de sequía, intensificar que temperaturas sean cada vez más altas, que haya olas de calor que son más frecuentes, o sea, tenemos más olas de calor durante el verano y que esas olas de calor duran más. Bueno, todo esto de nuevo, o sea, empeora a la situación de, como él decía, fuegos que son intencionales. Claro. Y algo para destacar, la acción ante el cambio climático no tiene grieta ni color político y me parece interesante eso que también él decía de la articulación que tiene que haber. En el caso, no sé si te acordás de los incendios en las islas del Delta, hubo ahí algunas críticas y peleas por Twitter entre Ministerio Nacional de Ambiente, Intendente y demás. Digo, qué importante es que ante una situación tan crítica como esta se trabaje de forma coordinada. Ojalá que estas lluvias que iniciaron en la madrugada perduren. Como dijo, no van a extinguir el fuego, pero sí definitivamente ayudan ante esta situación de sequía. Totalmente coordinada, sobre todo porque además tiene que ser rápida, ¿no? La acción. Así que... Totalmente. Rápida y que se mejore continuamente en capacitación porque, bueno, es una realidad a la que no nos tenemos que acostumbrar con los brazos cruzados, pero sí justamente actuando mejor. Totalmente. Muchísimas gracias, Thaís. Gracias.